Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Anónima Roleplayer. ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy me emociona contarles la historia de un personaje muy importante para mí y uno que digamos que marcó mi vida como roleplayer. Se puede decir que gracias a este personaje me convertí en la persona que soy hoy. Quiero decir que con él me gradué como roleplayer. Sí, bueno, porque como ya les he contado antes, yo he vivido cada etapa de roleplay de maneras muy diferentes. Primero, tuve mi inicio inocente, donde no sabía hacer nada. Después, poco a poco, comencé aprendiendo. Cometí errores, aprendí, me volví mejor. Y todo hasta que finalmente llegó un momento, una etapa a la cual yo denomino mi etapa senior. Y bueno, con este personaje fue que logré ganar la confianza en mí misma que nunca tuve antes. Se puede decir que me enseñó muchísimo y hoy en día agradezco todos los años que tuve con él. Desde que inicié el podcast hablé de formas muy breves de él. Más que todo porque era un personaje que todavía estaba roleando en el momento de que iba grabando esos primeros episodios y pues no me sentía tan cómoda hablando de lo que pasaba mientras, pasaba. Así que no estoy segura si se los presenté por nombre completo, pero sí que les conté pequeños detalles de cómo lo iba escribiendo. Actualmente muchos de mis amigos de rol y muchas de las personas que he conocido y son cercanas me conocen porque llevé a este querido personaje. Y pues este querido personaje es nada más y nada menos que Nicholas Grey. Chan, 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 aplausos, aplausos. Pues sí, en este episodio les contaré un poco sobre cómo nació este personaje, sus inicios, cómo comenzó a desarrollarse y los miles de cambios que tuvo. O al menos trataré de resumirlo lo más que pueda. Además de lo ya anteriormente mencionado, es muy importante destacar que para mí este personaje fue mi lugar seguro, sobre todo durante los inicios de la pandemia y luego otros momentos oscuros que viví durante el 2021. También fue un personaje que tuvo muy mala suerte en cuanto a OTPs y todos esos dramas en esos ámbitos, pero aún así digamos que siempre tuve el valor de sacarlo adelante y aprendí que siempre hay que darle segundas oportunidades a esas historias que tanto nos hacen felices. Y a pesar de que estoy clara de que no todos van a encontrar interesante la historia ajena de un personaje que no siguieron, que les da igual quizás. Mi intención al grabar este episodio es, además de tener la grabación para el futuro y recordar el pasado lindo, también es encontrar a otras personas que conecten con la experiencia que yo viví y el significado que es de escribir tus historias por ti y por nadie más. Y que cómo sí se puede salir adelante a pesar de todo. Porque yo creo que todos tenemos ese personaje que a pesar de que pasen los años, sabemos que nunca vamos a olvidar lo que vivimos, porque nos enseñó muchísimo. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Ok, debo confesar que al comenzar escribiendo el borrador para este episodio, me hice mucho la pregunta de, ¿cómo se hace para resumir la historia de un personaje que atravesó tantos altibajos, que tuvo tantas etapas? O sea, yo me puse a pensar en todo lo que vivió y es literal imposible. Así que por eso decidí que lo mejor que puedo hacer es dividir cada parte de su historia en actos. No sé, como para hacerlo más entretenido y así casi que parezca como una película. Así que será así. 4 actos. Chan chan. Y bueno,
comenzamos con el acto número 1, el cual se titula Un inicio sin muchas expectativas. Bueno, este personaje nació casi que por una serie de diferentes eventos que no están relacionados entre sí. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, comenzó gracias a que estaba leyendo Harry Potter por primera vez en mi vida. Lo sé, una vergüenza que comencé a leer Harry Potter cuando tenía 20 años. Pero bueno, así es la vida. Sí, era diciembre, ya iba como por el 6º libro, creo, y yo me quería hacer un personaje que llevara el face claim de Emma Watson. Y así lo hice, me hice el personaje y entré en un rol. Pues yo estaba en el rol y de repente se me ocurrió como que, me gustaría que este personaje tuviera un OTP. Pero para hacer la búsqueda, saben que uno tiene que tener la cuenta user y tal. Yo no tenía esa cuenta user, así que me hago la cuenta user, que por cierto, esa misma cuenta user es mi cuenta actual de Twitter, Anónima Rolera. O sea, está desde ese momento. En fin, me hice la cuenta user y comencé a buscar OTPs que siempre quise rolear. O sea, aparte de la OTP que era para este personaje de Emma Watson, quería buscar otras OTPs, pues. Más que todo por FC. Ahorita que me acuerdo, bueno, Haylor, ustedes saben que llamo Haylor. ¿Qué más? Bueno, a Emma quería hacerle un OTP con este tipo, ¿cómo que se llama? Tom Felton. Bueno, se me olvida el nombre siempre. Y también... ya va, es que me estoy adelantando la historia. Ok. Otro evento que no tiene mucho que ver es que también por ser diciembre yo estaba viendo una de mis películas favoritas para esa época, La Cumbre Escarlata. Sí, yo sé, no tiene nada que ver con Navidad, pero a mí me encanta, es una película navideña y es mi tradición, siempre la veo los 25 de diciembre. Como que si fuera mi religión. En fin, entonces estaba viendo La Cumbre Escarlata, veo a Tom Hiddleston y me enamoro. O sea, bueno, yo siempre estaba enamorada de él, pero en ese momento como que fue una epifanía y dije, quiero un OTP con la carita de Tom Hiddleston. Así que lo agregué a mi búsqueda para que tuviera las OTP con este personaje de Emma Watson. Básicamente la OTP sería como de profesor-alumna, que es algo gracioso porque en esa época yo lo veía así como que muy ok, pero después terminé odiando ese tipo de OTPs. Pero bueno, hice la búsqueda, pasaron los días y finalmente, o sea, es como, ustedes saben que siempre las búsquedas que donde no se especifica qué personaje vas a llevar o digamos que están buscando el personaje femenino, son las primeras en ocuparse. En este caso yo no especifiqué qué personaje quería llevar, que quería decir femenino o masculino, porque realmente me da igual. Pero obviamente era más beneficioso si conseguía el masculino porque yo ya tenía mi cuenta con Emma Watson. Entonces ¿qué pasó al final? Obviamente yo terminé llevando al personaje masculino, que sería con el FC de Tom Hiddleston, y así es como nació Nicholas. Para resumirlo en breve, Nicholas fue un profesor, nació como un profesor de literatura estadounidense. Y básicamente nos terminamos metiendo en un rol, el cual fue el rol de Anderson. Quizás algunos lo conocen, quizás no. Pero sí, lo metimos allí y de verdad que algo lindo que puedo destacar es que recuerdo que en ese rol todo era muy lindo. O sea, siento que por lo menos a mi personaje lo recibieron muy bien y siempre recuerdo esos momentos así como que con el corazón. Y me gustó muchísimo, de verdad que sí. Yo me creé la cuenta y de verdad que no tenía nada de expectativas, y por eso es que digo que fue un inicio sin muchas expectativas. Lo gracioso es que, spoiler, la OTP al final no se dio, o sea, no sentí la química, y ustedes ya saben de lo que hablo, ya he hecho un episodio sobre eso, pero para mí no había feeling entre el otro personaje femenino y el mío. Y yo por mi lado, o sea, yo estaba comenzando a descubrir cosas nuevas porque yo estaba llevando a este profesor y yo sentía como que algo así como que yo quería rolear a un profesor como una persona seria, o sea, como un profesor de verdad. Y era tanto así que yo
Nicolás roleaba sus clases, o sea, me ponía a investigar. Él era profesor de literatura y yo me ponía a investigar sobre todos los escritores estadounidenses que han existido y sus obras y sus significados, y lo posteaba todo en un hilo en la TL, y yo me sentía la mujer más feliz de la vida haciendo eso. Y me gustaba que, bueno, que era recíproco, o sea, las personas le prestaban atención. Y por otro lado, al mismo tiempo, estaba surgiendo su historia propia. O sea, mientras más lo iba roleando, más me iba sintiendo emocionada por lo que estaba creando. Una de esas historias que yo le creé fue que básicamente él era un viudo. O sea, una historia muy trágica, típica de hombre viudo que perdió el amor de su vida. Y pues estaba frustrado por eso y era deprimido, no creía en el amor, decía que no se iba a volver a enamorar nunca. Y pues obviamente eso chocaba con la OTP que había salido antes, que por eso fue que tampoco se dio, porque con esa historia que nació de la nada, realmente nació de la nada, nada de eso tenía sentido y realmente me gustaba lo que yo estaba escribiendo y lo que estaba haciendo. Ahora vamos a continuar con el acto número 2 de la historia de Nicolás. Este acto se titula Probando cosas nuevas. Long story short, como diría la canción de mi querida Taylor, el rol de Anderson terminó cerrando, muriendo, triste, lo sé. De verdad que me pegó porque hasta el momento había logrado como pertenecer. Ustedes saben cuando están en un rol y sienten, wow, finalmente mi personaje está en un ambiente donde sientes que puede evolucionar y aparte tú te sientes súper inspirado para seguir y escribir y hacer todo. Imagínate, y te encuentras con que el rol donde estás cierra y todo se queda varado. Pero bueno, digamos que la cosa tampoco fue tan mala porque al final como que entre todos hicimos un rol y bueno, eso es una historia aparte. Pero en este acto es cuando entran nuevos personajes a la historia del drama y algunos momentos oscuros. Y para hacerles el cuento corto, el personaje que entró y del cual estoy hablando fue una OTP con una user bastante tóxica que me manipuló y me hizo sentir en ocasiones que yo estaba loca. Sí, ya saben de lo que hablo. Episodio número... Ya, tengo que buscar. No sé cuál es el episodio, el número... Ok, buscando. Ok, pongo una música de ascensor mientras busco. Ok, episodio número 9. Allí está el chisme completo, pero no lo voy a contar ahorita. En fin, pasaron meses en que no sentía ni inspiración para escribir. O sea, fue terrible. Pero de lo malo también salen cosas buenas. Mientras llevaba a Nicolás en esa época, comencé a obsesionarme con que él tuviera una familia muy grande. En el sentido de que hermanos, primos, tíos, tal. Entonces hice muchas búsquedas de familiares. Y bueno, no terminaban bien. Siempre dejaban a los familiares tirados. Él tuvo como 80 hermanos y 80 hermanas y 80 primos. Y nadie se quedó. Pero lo curioso es que de verdad que todo te lleva a donde te tiene que llevar. Porque digamos que Nicolás tenía una amiga con la cual siempre interactuaba mucho, se llevaban bien. Se podría decir como que se llevaban también como hermanos, o sea, tenían la química de hermanos. Y no sé, de la nada la user de este personaje me preguntó si yo todavía buscaba un personaje de hermana de Nicolás. Y yo le dije, bueno, sí, dale, adelante. ¿Y qué les puedo decir? O sea, esto al final terminó como una historia de éxito. Porque con esta user, que se terminó convirtiendo en mi partner, y una persona muy linda, la cual quiero muchísimo. Y siempre la voy a tener en un espacio muy lindo en mi corazón por todo lo que se vivió. Porque aquí comenzó una parte donde yo como roleplayer comencé a probar cosas nuevas, me atreví a probar cosas nuevas, en el sentido de que comencé a escribir más, comencé a probar nuevos géneros de escritura,
me expandí. Y yo, bueno, me siento agradecida por la gran partner que conseguí así de la forma más espontánea y por todas las historias que pudimos crear. Ok, y llegamos al acto número 3, quizás el más largo y un poco dramático de la historia de Nicolás. Este acto decidí llamarlo Roleando en Pandemia, entre signos de interrogación, un sueño o una pesadilla. Pues ya veremos. Ok, llegamos entonces, obviamente, al 2020 y no comenzó tan bien porque, bueno, ¿recuerdan la OTP tóxica? Bueno, terminó incluso peor porque yo de verdad que yo soy pendeja, esa es la palabra. Hice que Nicolás le pidiera matrimonio al personaje y luego de un mes, ¿qué creen? Spoiler, le dejaron la OTP. Y quedamos ambos con la cara de payaso. Pero al final de verdad que creo que todo es para mejor, porque como ya sabemos, la basura siempre se saca sola. Lo cierto es que, hay que admitir, me desanimé un poquito, pero allí fue cuando fue la primera vez que pude, digamos que, experimentar lo que es no desanimarte con tu propio personaje y sacarlo adelante. Y así lo hice. Entré en un nuevo rol universitario. Este rol universitario realmente no me acuerdo el nombre exacto, pero me acuerdo que la Rollmaster tenía el FC era, o sea, el decano utilizaba a Donald Sutherland. Ese sería básicamente el que hace de Snow en Los Juegos del Hambre. Y de verdad que era muy gracioso. De verdad que cuando entré a este rol fue como un renacimiento. O sea, fue como vivir Anderson 2.0, pero más divertido. Porque había más personajes mayores, más de la edad, más contemporáneos con Nicholas, y él pudo desarrollar sus propias amistades. Y al mismo tiempo los personajes que sean de estudiantes, también se desarrolló esa conexión y pude rolear como que clases. O sea, pude continuar con todo eso que me gustaba hacer con Nicolás, que lo había perdido un poco por toda la experiencia tóxica que tuve. Y, ¿sabes? Volví como que a enamorarme de lo que era rolear al profesor, a su faceta de profesor. Y la verdad es que en sí el rol tenía muy buen ambiente, hacían muchas actividades y siempre lo voy a recordar. Lo que nadie se esperaba en ese momento es que se iba a venir algo fuerte, y eso fue claramente el inicio de la pandemia en marzo. Y recuerdo que en el rol hasta roleamos que los personajes se quedaban en cuarentena. O sea, qué loco que nosotros tan inocentes dijimos así como que sí, vamos a rolear, no pasa nada. Y en unos días los personajes ya estaban normal porque nos aburrimos de rolear la cuarentena. Pero sí, gracioso. Pero no tan gracioso porque en esta parte de la historia de Nicolás es que comenzó su segunda OTP tóxica. Triste. Claro, no se veía tóxica al principio, y por eso digo, ¿acaso fue un sueño o una pesadilla? Porque imagínense eso. Estamos encerrados en nuestras casitas sin poder hacer nada. Y teníamos todo el día para estar en la cuenta de nuestros personajes y desarrollar sus conexiones, ya sea las conexiones con sus familiares, con sus amigos, con su carrera, cómo lo roleamos, cómo interactúan en la TL y las interacciones con sus OTPs. O sea, fue un sueño poder escribir hasta el cansancio, quedarte literal hasta las 4 de la mañana y perderte en las tramas que estabas escribiendo, que pronto se volvería una pesadilla. O sea, cuando sales de ese sueño. Después de que los meses pasaron y yo literal iba sintiendo que en cualquier momento me iban a hacer ghosting. O sea, el pobre hombre iba a quedar solo. O sea, yo lo sentía. Porque ustedes saben, uno siempre tiene esa sensación de cuando te van a hacer ghosting. Y yo estaba así, tipo el meme de Dark. Otra vez está sucediendo. Otra vez está sucediendo.
Y pues todo bien, o sea, por mí todo bien. Si la user en ese tiempo me hubiera dicho que ya no quería seguir con su cuenta de RP y quería enfocarse en su vida real. Porque, o sea, entendible. Pero el problema fue que literal me tuvo así en el aire por meses. O sea, con esa sensación de que ya no era lo mismo de antes. Y que yo sentía que la OTP se sentía cada vez más débil. Y, o sea, en mi mente yo lo sentía, pero también estaba por otro lado así como que, ay no, no es para tanto, o sea, X. Pero me seguía sintiendo horrible. Y yo ni siquiera sabía qué hacer con mi personaje. O sea, no sabía cómo quería que él interactuara, porque ustedes, no sé si les han pasado, pero por un lado, ustedes saben que la relación del OTP está perfecta, o sea, los personajes están más enamorados que nunca, y la relación está en su punto máximo, pero por el lado de out of character, por así decirlo, ustedes se sienten fatal porque saben que no es lo mismo, saben que están rolando menos, saben que les están dando menos de lo que ustedes se merecen. Y bueno, está ese conflicto interno, por así decirlo. Además que yo me acuerdo que esa user le metía unos dramas súper innecesarios a la historia, que yo realmente yo no me sentía cómoda con esos dramas, pero uno sabe, uno siempre dice, sí, dale, vamos a hacerlo, porque uno quiere tratar de como que, no sé, tratar de como que llevarse bien y hacer las cosas, pero yo me sentía fatal con esos dramas y le agregaba como que un poco más de daño psicológico, al menos para mi persona. Por otro lado, después un día venía la user y decía que se iba, y literal a los 3 días después regresaba y me decía, no, lo siento, ya no me voy, vamos a seguir con la OTP. Y yo, bueno, dale. Volvimos a la normalidad y literal roleamos a los personajes que se reconciliaban, porque nosotros tratábamos de hacer en la historia que los personajes terminaban por X razón y después volvían, bueno, volvieron, no sé qué. Y así la cosa estuvo súper tóxica hasta que se cumplió el año de la OTP. Y adivinen qué, fuimos hicimos otra vez la misma pendejada porque no tiene otro nombre, y mi personaje, el pobre Nicolás, volvió a pedirle matrimonio a otra mujer. O sea, yo no entiendo porque es que miren, era tan significativo esa parte de pedirle matrimonio porque mi personaje, como ya les conté, era viudo, y pues él, cuando se murió su esposa, él decía, no más nunca voy a casarme, eso de verdad que yo no quiero volver a salir herido y tal. Y que ya fuera la segunda vez que mi personaje estaba pidiendo matrimonio, y que spoiler, obviamente lo iban a dejar, ustedes pueden pensar, o sea, ¿qué carajo voy a hacer con mi personaje ahora? Porque ni sabes cómo explicar que lo dejen 2 veces. No, se le murió la esposa, lo dejan 2 veces, o sea, la parte psicológica tú no sabes qué hacer con él. Y así quedé yo. Pero en fin, todo bien hasta que, bueno, después de un mes de que Nicolás pidió matrimonio, el otro personaje de su TP cada vez se pasaba menos y menos, hasta que un día, que el cumpleaños de Nicolás, el pobrecito, o sea, la que se suponía era su pareja, simplemente borró la cuenta y desapareció. Y yo quedé en shock. No, yo quedé así como que... o sea, ya está... Nicolás está para lanzarse del 5.º piso porque yo no sabía qué hacer. O sea, imagínate que el pobre tan traumado y lo dejan en su cumpleaños. No, imposible de explicar. Hasta yo, en esos tiempos yo me preguntaba, ¿esto es un karma? Porque yo no hay otra forma de explicar cómo puede tener tan mala suerte en términos de OTPs. Y de paso porque con Nicolás, de forma individual, a mí me encantaba llevarlo, o sea, tanto llevarlo, tenerlo en la TL y tanto escribirlo, pero por el otro lado, o sea, no podía creer que me hubiera pasado 2 meses lo mismo con OTPs, una detrás de otra. Y, o sea, Nicolás literalmente era la canción de Champagne Problems. O sea, yo pensaba, tiene que ser cosa del FC, porque esa es la maldición de Tom Hiddleston, porque de pana, o sea, fue súper fuerte.
Pero en fin, la cosa es que dejé la cuenta por un mes y me creé otros personajes e intenté como que encontrarle sentido a todo otra vez. Lo bueno es que sí pude y de alguna forma regresé a Nicolás y esta vez con un amor tan grande que jamás he tenido por ningún otro personaje. O sea, porque yo amaba su historia, amaba lo que hacía, cómo podía, o sea, amaba la manera en que con Nicolás yo podía ser creativa, podía ser original y no me importaba, o sea, no me importaba nada, podía, lo demás podía pasar a segundo plano y simplemente amaba rolearlo. Y como yo ya le dije al principio, era mi lugar seguro. Y así fue como por segunda vez, y se puede decir que por última vez, decidí darle otra oportunidad y terminar su trama. Porque como ya les expliqué, tenía la trama, una trama que era su parte de emotiva, emocional, del corazón, con su esposa muerta, y por otro lado tenía una trama que era como sobrenatural, fantasía, de una maldición familiar, y yo de verdad que yo estaba súper inmersa en esa historia y yo solo quería terminarla, porque yo decía, no hay otro propósito, todo esto debe ser por algo y tiene que haber valido la pena, y por eso quería enfocarme en eso. Y así llegamos al acto final de su historia. Acto número 4. Un personaje sin final feliz. Signo de interrogación. Sí, con signo de interrogación. Bueno, llegamos al último año en el cual llevé a este querido personaje. Mis últimos meses con Nicolás. Allí fue cuando más me aferré a él, hablando en términos emocionales. Este era un personaje que, bueno, como ya saben, había atravesado muchos cambios y con el tiempo siempre me iba superando a mí misma. ¿A qué me refiero con esto? Mientras más pasaba con esta cuenta, era como que me ponía montañas, o sea, escalaba una montaña, después quería escalar una más grande y así. Porque, no sé, quería hacerlo mejor y mejor. Y siempre era como que estaba compitiendo conmigo misma para ver como que qué podía hacer diferente, qué podía cambiar, qué podía mejorar y así. Así que de esta forma es como yo veo que Nicolás logró alcanzar su máximo potencial en ese entonces. Y es al final lo que al final terminó siendo un factor para que yo me decidiera dejarlo. Y como que yo decidiera pensar, ok, ya hice todo con este personaje, porque ¿qué más voy a hacer? Pero en fin, no nos vamos a adelantar todavía al final. Quiero hablar de otra parte linda de llevarlo, y pues esos fueron sus mejores amigos. Más allá de sus OTPs fallidas y todo el drama, Nicolás tuvo relaciones muy lindas con diferentes personajes. Digamos que a mí me gustaba mucho cultivar esas relaciones, ya sea con su hermana o con sus mejores amigos. ¿De qué manera? Me gustaba que él tuviera detalles con ellos, que si en los cumpleaños de esos seres cercanos no podía dejarlos pasar sin que él se acordara o les hiciera un detalle. Porque, no sé, en lo personal me parece que es importante no olvidarse de esos personajes que están en el día a día y hacen que la estadía de roleplay sea más divertida. Me parece que hay que cultivar las relaciones más allá de las OTPs, y como yo ya les he mencionado antes, las OTP son pasajeras, y quienes van a estar al final del día son esas otras relaciones, esos mejores amigos, esa familia, esos compañeros, colegas del trabajo. Esas son las relaciones que de verdad hay que cultivar cuando estamos hablando de roleplay y si quieres que tu personaje nunca se quede solo. Y pues sí, en este nuevo comienzo, como ya les dije, en esta segunda oportunidad que le di, me sentía más inspirada que nunca. Tenía fe en que las cosas de verdad iban a salir mejor. Y sí, en estos tiempos surgió la tercera y última OTP que tuve con Nicolás. Al principio sí que estuve bastante reacia, obviamente después de estas malas experiencias que tuve. Y dado a que yo sentía que estas OTPs estaban surgiendo con un tiempo muy corto entre ellas, o sea, Nicolás salió en OTP y literalmente pasaban que sí, un mes, 2 meses y ya estaba comenzando con otra relación. Y yo no entendía por qué eso estaba pasando tan rápido, pero
simplemente pasaba. Entonces por eso no quería que fueran las cosas tan rápidos. Pero a veces es imposible negar o impedir cuando hay química entre personajes. Así que bueno, dejé que fluyera. Y nada, fluyó. A finales del año, bueno, situaciones de mi vida personal hicieron que yo me aferrara emocionalmente, incluso más a este personaje, de la manera en que quizás no era tan sana, porque yo estaba atravesando cosas muy fuertes y no sé, trataba como que evadir la realidad con el personaje, y si bien me ayudó, como ya dije, no era sano. Pero bueno, sin embargo, después de un tiempo ya ni siquiera yo tenía ganas de entrar en la cuenta. O sea, de verdad que yo me sentía mejor cuando no estaba roleando, y eso te dice bastante. Fue entonces allí cuando, bueno, tomé la decisión de que debía cerrar a Nicolás, porque no sé, no había otra manera que iba a estar haciendo yo si no tenía ganas de entrar al personaje, pues. Y bueno, fue difícil porque tuve que darle fin al OTP, que realmente no tenía ningún problema en particular, pero yo no quería hacerle sentir a la otra persona lo que muchas veces me había pasado a mí, que era esa sensación de que, bueno, poco a poco te dan menos hasta que un día simplemente se van, te hacen ghosting. Bueno, y por eso fue que tomé la difícil decisión de ponerle fin a todo. Por supuesto que, bueno, fui sincera y dejé claro que algo podía cambiar más adelante y que tal vez iba a decidir volver. Además, yo todavía tenía planeado terminar de escribir las tramas de Nicolás, las tramas pendientes. Y así que al final fue como una pausa, una que realmente necesitaba, porque, bueno, mi mente estaba en todos lados, menos en el rol. Y ustedes saben, ya les he hablado de eso en otros episodios, sobre mi periodo de desmotivación y las cosas que hice para tratar de superarlo. Así que bueno, pasaron meses y finalmente me di el tiempo para escribir y terminar las tramas de Nicolás. Literalmente subí cada trama, digamos cada libro, en un documento de Word y las dividí como si fueran capítulos. Yo en esos momentos yo sentía que estaba armando mi tesis, mi segunda tesis, porque la manera en que lo hice, wow, fue un trabajo. Y debo decir que me sentí bastante orgullosa, porque yo nunca había hecho algo así antes en ningún otro personaje. O sea, era la primera vez que hacía algo así. Y fue entonces cuando yo sentí un nuevo propósito en el rol. ¿A qué me refiero? Es que fue casi como que si entendí finalmente el propósito de roleplay. ¿Y cuál es el propósito? Llegar a la conclusión de una historia que has estado escribiendo poco a poco, como que si cada monorol fuera un capítulo, hasta que finalmente llega el día en que lo terminas y ves el producto de todo ese esfuerzo. Y para mí no hay mejor sentimiento de realización que ese. Por otro lado, después de terminar esa parte, vino un sentimiento de querer darle una oportunidad al personaje. Bueno, es algo de mí. Yo siempre tengo mucho optimismo. Diría que a veces es bueno, a veces es malo. Pero en esta ocasión, como que, no sé, me dio como un pequeño optimismo. Así como que, ¿pero por qué? ¿Por qué le tengo que dar final? Si por ahorita las cosas parecen estar bien. Y bueno, ahí le di. Así que para tratar de darle otra oportunidad, me sumergí como que en el mundo de los AU, o en otras palabras, universos alternativos. Sí, le dediqué como que algunos meses a explorar diferentes universos, para ver qué surgía. Con eso digo que creé una versión mayor de Nicolás, una versión de que literal tenía que sí 80 años y estaba escribiendo como que qué era lo que hacía, qué fue lo que hizo con su vida, y ay, super cuchi. También hice su versión femenina, llamada Colette, totalmente distinto si se ponen a pensar, porque uno dice, sí, la versión femenina simplemente cambias el sexo, ¿no? Pero cuando tú te pones a analizar la historia,
realmente cambia. Y nada, fue divertido. Y también hice una versión como que con un origen diferente, donde usé al Face Claim de Dev Patel, mi amor querido, lo amo. Y me gustó muchísimo explorar ese origen diferente, historia. Y pues sí, toda esta experiencia me trajo como que gran satisfacción en términos creativos porque estaba haciendo cosas nuevas. Y sí, después de esto ya como que supe que el final ya estaba a la vista. Solo me faltaba como que una última cosa por hacer. Y digamos que el gran final fue hacer que mi personaje publicara un libro de todo lo que vivió en la parte de la trama sobrenatural. Sí, organicé que sí, un evento para él y asistieron sus amigos y personas que lo siguieron durante todo ese tiempo. Y para mí, yo creo que no había mejor cierre que ese. Me trajo mucha emoción. Sí, el día que roleamos todo fue como que emotivo. Sí, me dio mucha satisfacción. Y ya lo último que hice fue como que escribir un epílogo. La manera en que lo hice fue como relatar como que su vida dentro de 7 años. Una vida feliz. Y ahora es cuando vamos a hacer referencia al título de este episodio. Porque en lo personal sí considero que el personaje en la actualidad, en su presente, no tuvo un final feliz. O sea, al hombre literal se le murió la esposa, el amor de su vida. Le dejaron 2 veces el compromiso. Se murió su papá en la trama sobrenatural. Él quedó traumatizado con todo eso de la maldición que tenía su familia, los fantasmas, la sangre, toda la muerte. Y su última relación, la última etapa, también terminó mal. Entonces, por eso es que yo, considerando que no tuvo un final feliz en ese momento, yo quise como que tuve como que algo de compasión y por eso quise escribir un epílogo donde le estaba dando todo lo opuesto. En el epílogo lo hice feliz. Hice que conociera una mujer y encontrara estabilidad con ella y bueno, tuvieron una hija, se casaron, él continuó dando clases, no volvió a publicar otro libro, pero eso no significa que iba a dejar de escribir, simplemente no estaba buscando fama. Y yo de verdad que considero que esa es la belleza de la escritura. Porque al final del día podemos hacer lo que queramos. O sea, dar ese final a nuestros personajes es nuestra decisión. Y después de todo, más nadie que nosotros puede decidir cómo lo vamos a escribir y qué vamos a hacer. Así que, chicos, chicas, les digo, nunca se sientan obligados para hacer lo que otros quieren que ustedes hagan. Ustedes hagan lo que les da la gana. Y si quieren que su personal sea feliz, a pesar de todas las decepciones que tuvo, todos los dramas, háganlo. No tengan remordimiento. O si por el otro lado son personas que les encanta el drama, les encanta la depresión, bueno, dale, hagan que su personaje sea miserable. Pero que sea por los has. Ustedes saben. Ahora, ¿qué podemos concluir? Todavía se preguntan por qué decidí abandonar a un personaje que me dio tanto confort. Bueno, la verdad es que las razones son varias. Por un lado sentía que era correcto. Por otro, no había más nada que hacer. Por otro, no quería volver a pasar por ciertas situaciones que me habían hecho muy triste, muy miserable. Por otro lado, no quería hacer sentir mal a ciertas personas o simplemente porque yo sentía que las cosas no daban para más. Las cosas ya no eran lo mismo. Pero lo cierto es que al menos puedo decir que me siento orgullosa y satisfecha con todo lo que logré con Nicolás. Como dije al principio del episodio, él me enseñó muchísimo y crecí muchísimo. Me dio mucha confianza como roleplayer. Y al final del día yo valoro la historia que escribí, las buenas conexiones que hizo, su familia y sus mejores amigos. Y las personas que conocí gracias a Nicolás, a los users, que se terminaron volviendo mis amigos. Y ya, no hay más que decir. Yo siento que el tiempo con él valió completamente la pena. Y bueno, quién sabe, si algún día decido que quiero revivirlo porque simplemente me nació, porque lo extraño o X, porque se siente correcto, y ya, es porque es un personaje que amo muchísimo y siempre voy a recordar. No puedo decirlo de otra manera. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. La verdad es que siento que me faltaron cosas por decir, no les voy a mentir, me faltó muchísimo. Dije lo más básico,
lo que se me vino a la mente. Pero como dije al principio, es prácticamente imposible resumir a un personaje que tuvo tanto impacto en mi vida. Y debo admitirles que me siento orgullosa de haber grabado este episodio porque en varias ocasiones pensé que no iba a lograrlo. O sea, literal, con decir que casi no lo grabo porque no sabía ni cómo estructurarlo. Pero creo que la estructura de actos me sirvió bastante para poder como que dividir las diferentes partes de la historia y me gustó mucho cómo lo hice. No sé, ustedes díganme qué les pareció. Y sí, espero que les haya gustado este story time de mi querido Nicholas Gray. No sé si les... no les dije cómo fue que hice el nombre. El nombre de Nicholas fue porque Nicholas es un nombre de hombre que me encanta. Me parece que los Nicholas son como que súper... tienen algo así como que misterioso, pero al mismo tiempo son atractivos y son como que buenas personas, de buen corazón, inteligentes. Por eso le puse Nicholas. Y Gray, porque como ya saben, era un profesor de literatura, y le puse Gray por el retrato de Dorian Gray. Y no sé, me gusta cómo suena ese apellido. Y sí, espero que no les haya aburrido la historia, al menos que les haya gustado el chisme. Y ya, sin más que agregar, solo queda decir que los espero en el siguiente episodio de Anónima Roleplayer. Gracias por escuchar. Chao.